Ese es el segundo apartado, el drama moderno y la ópera. Después el tipo se mete con un poco más en profundidad con esta idea de los medios dramático-musicales, se llama, que vendrían a ser, me parece que serían como estos factores, digamos, o los medios que tiene el operista para, para hacer música, para hacer un drama musical, mejor dicho. Lo primero que dice igual es que los medios son bastante heterogéneos, porque la música puede cumplir muchísimas funciones dramáticas, entonces no hay una forma así fácil de clasificarlos, pero sí, para empezar a tratar de entender un poco este tema, este sistema, dice que en la estética operística, durante toda su historia, o sea, dice del 600 al 900, o sea, prácticamente toda la historia de la ópera, hay dos axiomas o dos tesis estéticas importantísimas que se mantienen vivas, que son lo que mencionábamos recién, la doctrina de los afectos y la idea de lo maravilloso. Ahora bien, estas dos tesis también podrían traducirse de alguna Perdóname, forma. Pedro. Sí, cómo no, interrumpí. Él se sorprende de alguna manera diciendo cómo esta afinidad por lo maravilloso que la ópera tiene en común con el drama barroco se perpetúa en la ópera más allá del periodo barroco, Claro. ¿no? Es decir, es como si la ópera hubiese quedado como pegada a esta cosa de lo maravilloso. Y sobre lo que vos decías justamente del asunto de los afectos, es decir, como a la ópera le interesa más eh, apoyarse en el conflicto humano y en los afectos, más que en contar musicalmente una trama, para la ópera es fundamental, sobre todo en el barroco, lo que nosotros decimos más habitualmente el Settecento, es fundamental que el compositor tenga sobre la mesa una rosa de ocasiones, de afectos y de conflictos enorme. Eso hace que haya otra afinidad con el drama barroco, que es la predilección por tramas, por argumentos que son muy, muy, muy complicados. Porque Sí. esa complicación de elementos, de situaciones que pasan, donde hay 3 o 4 situaciones que se mezclan, personajes que uno no sabe más quiénes son y demás, eso provoca que hay una infinidad de situaciones muy, muy diferenciadas de afectos que permiten al compositor, sobre todo en el siglo XVIII, hacer muy diferentes pequeñas áreas de intención distinta. Sí. Sí, eso lo desarrolla más en profundidad en la segunda sección, que es las funciones del Exactamente, texto. exactamente. Que era lo que tenía originalmente, fue lo primero que leí en realidad, la segunda Sí, sí, sección. sí. Bueno, siendo con esta idea de los afectos y lo maravilloso, después de algo relaciona, no sé si los relaciona directamente, pero me pareció que es otra forma de decir lo mismo. Los afectos en general están relacionados con los conflictos interpersonales, que es algo también que tiene en común con el drama moderno, el drama literario, y lo maravilloso con la intervención sobrenatural, la intervención de los dioses. El tema es que son poco compatibles los conflictos interpersonales y las intervenciones de los dioses, así que en general el dramaturgo va a tener que, digamos, decidir cuál de esos dos factores tiene más importancia en la ópera, digamos. Por eso no lo dice con esta palabra, pero me pareció, Sí, sí, correcto. Sí. teniendo en cuenta que es bastante dialéctico el tipo en su forma de exponer los temas, que se arma una especie de polaridad que la dramaturgia tiene que decidir para qué lado es más fuerte entre los conflictos interpersonales y las intervenciones sobrenaturales. Y después pensando de vuelta en todos los tipos de procedimientos, o como les dice, principios dramáticos musicales que hay, las relaciones entre ellos pueden ser arduas, realmente difíciles de llevar a cabo. Acá meto un montón de ejemplos, o puedes tener cierta afinidad. Por ejemplo, da como ejemplo el leitmotiv en la ópera wagneriana, que hay cierta afinidad entre la impronta gestual de la música de Wagner, que no sabría bien decir a qué se refiere, pero bueno, lo dice así, y el leitmotiv,
que vendría a ser como el lenguaje sinfónico, que son dos procedimientos diferentes que Wagner usa y que a él le sirven para generar más eficacia dramática, por decirlo de alguna manera. Y por ejemplo, otros procedimientos pueden tener, a veces encontrarse y a veces no. Señalando el ejemplo del color local, decía que tiene una relación ambivalente con lo maravilloso, digamos que a veces coinciden y funcionan juntos y a veces no. Por ejemplo, en algunas óperas del siglo XIX, donde el aspecto sobrenatural es la intromisión del diablo, de Mefistófeles o de lo que fuera, y el color local, digamos, de esa ópera funciona para pintar, digamos, a ese personaje siniestro, y en otras ocasiones, ya, por ejemplo, dice que al final del siglo XIX, la idea de lo maravilloso ya no está tan presente, pero sigue existiendo el color local. Bueno, les venía contando que puede haber afinidades entre los procedimientos o los principios, o puede ser más difícil ligarlos. Después da 1.000 millones de ejemplos con esto, distintos procedimientos, y me pareció importante rescatar lo que les adelantaba hace un rato, que es esto, que los afectos y sus conflictos tienen una importancia central en la ópera italiana, y esta importancia de los afectos hace que esta ópera privilegie algunos de los procedimientos por sobre otros. Por ejemplo, la idea de pezzo concertato, que es la parte en general al final del acto, en que los personajes principales se ponen a cantar todos juntos, pero cada uno en realidad está diciendo lo que le pasa internamente, tiene, digamos, coherencia con la idea de expresar los afectos, y por lo tanto tiene sentido que aparezca en las óperas italianas, pero eso por ahí no pasa tanto en las óperas de Wagner. Es más difícil relacionar el leitmotiv, el motivo, digamos, guía, en un momento en que todos están cantando al mismo tiempo, porque se armaría una especie de contrapunto tremendo, que no sé, en una de esas se puede hacer, qué sé yo, todo se puede hacer a esta altura del partido, pero en ese momento con los condicionamientos sociales y estéticos era más difícil llevarlos a cabo. De la misma manera que los afectos marcan una especie de axioma central en la ópera italiana, en cada tradición operística, ya sea local o regional o lo que fuera, Dalhaus señala que van a predominar ciertas combinaciones de procedimientos por sobre otras combinaciones. O sea, no existen relaciones estables e inmutables, que son siempre iguales a lo largo de toda la historia de tal tradición operística, pero sí hay que reconocer que hay ciertas combinaciones que priman, digamos, por sobre otras. Precisamente, él es lo que separa de la relación entre lo que es la ópera del Settecento, donde hay un código y algo normativo al cual el compositor más o menos se ajusta, que lo que pasa en el siglo XIX, donde la cosa es mucho más dispersa, ¿no? Claro. Y precisamente quería subrayar que lo que está diciendo ahora Pedro tiene totalmente que ver con lo que estamos nosotros analizando con los finales primeros de las óperas de Rossini. Es decir, el concertato final que está al final que termina el acto, donde ya lo vamos a ver después. Él lo que dice es que es cierto, aparentemente cada cual está diciendo cosas diferentes con música muy parecida, pero que a pesar del afecto diferente de cada personaje, hay algo que los une, que es el estupor, es la parálisis, la inhibición de la acción. Cuarto apartado de esta primera sección del texto de Dalhaus es sobre el método, que es un poco más difícil, perdón si me quedó un choclazo de texto en este circulito, pero bueno, acá se mete un poco más en profundidad y trata de comparar digamos, cómo se adapta una estructura principalmente literaria o, bueno, dramática, como sería un libreto, cómo hace el compositor, o al revés, cómo hace el libretista, para adaptarse a la otra arte, digamos, entre música y letra, entre música y drama escrito. Y bueno, señala también que hay afinidades y divergencias entre las estructuras, que la dramaturgia debe ilustrar, dice, con esa palabra. Supongo que resaltar cuando hay una divergencia entre la música y lo que se está cantando, o el texto de lo que se dice, o cuando hay Sí, una sí. afinidad. Pero esas son decisiones del dramaturgo, eso ya va. Eso lo está poniendo como el esqueleto, ¿no? Y lo que sí piensa
después se va para otro lado y piensa que, o por lo menos yo lo entendí así, da una serie de premisas metodológicas para tener en cuenta, para analizar estas óperas, supongo, si entendí bien. Lo primero que dice es esto, ser escéptico con las tipologías del tipo dicotómicas, que da un ejemplo, por ejemplo, señalar que el drama de Shakespeare, no me acuerdo cuál era cuál, ¿no? Pero el drama de Shakespeare es abierto y el drama de Racine es cerrado por las formas que tienen de exponer los distintos temas que van pasando. Esas ideas, digamos, extremas, que curiosamente se parecen a su forma de pensar, digamos, entre polaridades, hay que ser escéptico porque muchas veces esas dicotomías están basadas en un hábito de pensamiento muy antiguo que puede o no ser ontológico. Y asumo que ontológico se refiere a relaciones naturales entre esas polaridades. Un ejemplo que da una relación, ponele, medianamente natural, es entre tiempo y espacio, que uno imaginaría que van de la mano, los dos, el tiempo y el espacio, no es que haya una determinación histórica o un pensamiento individual que los liga, pero sí pasan otras cuestiones que son determinaciones históricas las que generan estas tipologías, digamos, en la clasificación de las óperas. Una cosa que me pareció bastante clara es que dice el teatro lírico, el teatro, no, la tragédie lyrique, no es una derivación natural de la poesía teatral, es una derivación histórica, como podría haber sido otra completamente distinta. Seguro, seguro. Lo segundo que dice en estas premisas metodológicas para comprender la ópera es que los tipos ideales son una ayuda, digamos, un subsidio se traduciría literalmente, para el intento de comprensión de óperas individuales, o sea que el análisis parte de una ópera individual y a partir de eso se fueron creando tipos ideales, o sea, no tenemos que dejarnos llevar por la idea de que tal ópera se va a adaptar sí o sí a estos parámetros que alguien inventó en algún momento para poder entender mejor óperas individuales, y de la misma manera dice que para crear un tipo ideal tiene que haber una suficiente cantidad de afinidades entre el drama y la música, pero que nunca es claro hasta qué punto es recomendable crearlo y hasta qué punto no. O sea, es bastante escéptico con toda la idea de tipo ideal. Es más, lo dice al final, que los tipos ideales son controversiales y variables históricamente. Y últimos Sí, dos, sí, per- perdón, decime. perdóname, Pietro. Sí, él insiste muchísimo en eso, insiste muchísimo en este asunto de que el método no tiene que ser apodíptico, es decir, no tiene que ser aferrarse a principios inamovibles. Y él dice que una cosa que hemos dicho, ¿no? Es que lo importante es elaborar criterios que nos permitan individuar qué es lo que hace de dramático en una ópera determinada. Es decir, ¿qué es lo que hace que sea dramático en el Otelo de Rossini o el Otelo de Verdi? Claro. Es decir, la interpretación tendría que ser eso, ¿no? Es decir, no acumular el dato, sino esto de alguna manera nos vincula con Goetz. Es decir cómo llegar a ser intérpretes, y para eso hay que ser muy, muy flexible. Tener el Sí, radar muy alto, la antena muy alta. Eso. de la mano con esto lo señala, en realidad el quinto punto no lo pone como un quinto punto, o sea, los punteos que estoy haciendo los hace él, no es que estoy Sí, sí, inventando un sí, sí, punteo. sí. El quinto lo inventé yo, que es el de no caer en extremismos demasiado abstractos o demasiado empíricos, tiene que ver con esto que decías de Gertz, digamos. Exactamente. Con irse por las ramas con dicotomías absurdas, como poner Exactamente. de un extremo la ópera wagneriana y del otro la ópera de Bel Exactamente. Canto, Exactamente. pero tampoco dejar de lado las herramientas teóricas y usar herramientas del siglo XIX para entender óperas que Sí, por sí. ahí ya están obsoletas y no sirven para nada. Recuerda que toda esta sección es una especie de gran caja de herramientas, o sea que muchos de estos conceptos vuelven, o en todo caso les da un enfoque distinto, que según lo que leía en el Grove es una característica de Dalhouse también, volver a agarrar el mismo tema pero desde otro lado, o cambiar el método para acercarse a ese tema. O sea, todo el texto está dando vueltas en torno a estos mismos temas todo el tiempo, después los profundizo un poco más. Bueno, en esta última parte de esta primera sección, lo que dice sencillamente es que teatro musical no es lo mismo que ópera.
así nomás, y Wow. señala que el teatro musical tuvo distintas acepciones, distintas definiciones a lo largo del tiempo. Una primera definición que señala es la definición enciclopédica, o sea, intentar meter todas las manifestaciones de teatro musical en un solo término, por decir que la ópera, el musical, la opereta, incluso el ballet, cualquier cosa, es parte del teatro musical, pero lo que señala Dalhousie es que es muy lindo, es muy amplio el término, pero pierde especificidad, pierde Tiene sustancia. sentido, claro. Lo mismo, algo parecido pasa con la segunda acepción, que es pensar el teatro musical como una antítesis de la ópera, que parece que fue muy frecuente en los años 20, y señalar pequeñas piezas teatrales, como por ejemplo cita La historia del soldado de Stravinsky, o alguna otra pieza que ahora no recuerdo, que yo no quiero llamar ópera a esa pieza porque me parece que no cierra, entonces la llamo teatro musical, pero pasa algo parecido, digamos, después de reunir tantos fenómenos tan diferentes entre sí, como la historia del soldado, o a ver, no me acuerdo los otros ejemplos que he dado, Mahoney creo que habla. fenómenos, digamos, están juntos solo por la negativa de que no son ópera, así que al fin y al cabo el concepto queda vacío, no sirve para nada, así no sirve. Otra idea es pensar teatro como sinónimo de la escena y el drama como sinónimo del texto, que incluso señala que primordialmente, digamos, en la época de los griegos, el teatro era cuando se subía a escena, o sea, antes de eso no existía el teatro en sí, solo era el teatro cuando se el drama, digamos, lo que llamaría el drama esto, era el texto, una especie de borrador de lo que después era realmente el acontecimiento teatral, así, pero él señala que sigue siendo una cuestión, una diferenciación falaz entre texto y escena, que después va a profundizar en el tema, ¿no? Que Sí. es una herencia del drama literario del siglo XIX que privilegia por sobre todas las cosas el libreto, digamos, y la escena es como una especie de algo que tenemos que hacer igual, pero con leer el drama ya estaría bien para el drama literario, que marca tiene una influencia importante, digamos, durante el siglo XIX. Y después señala dentro de lo que serían estos géneros que no son ópera, pero que son contemporáneos a la ópera o al desarrollo de la ópera, que es el cuarto punto, los intermedi y las serenatas, serían como una especie de, no sé si es una antítesis de la ópera, pero es un teatro musical que en vez de acentuar lo musical, como sería el caso del drama musical o la ópera o lo que quieran, acentúan lo teatral, la cosa espectacular. Ahí lo dice un poco mejor. Acentúa la teatralidad, que sería lo espectacular, por sobre lo dramático, que son los conflictos interpersonales. Y después, de una forma que dice lo mismo que habíamos visto antes, en la ópera, a lo largo de esa historia, hubo una especie de, hay estos dos, ¿cómo se dice? Estos dos factores son importantísimos, la espectacularidad y la dramaticidad. Son dos factores que sobreviven al barroco, como señalaba la espectacularidad principalmente, sobrevive al barroco, digamos, sigue existiendo la ópera incluso hasta finales del siglo XIX, que Dalhousie señala que pasó a ser como una especie de atributo esencial de la ópera, la cosa espectacular, maravillosa, pero sigue existiendo, a pesar de todo. Y, digamos, en la ópera, estos dos factores tienen los mismos derechos, porque la música le puede dar eficacia escénica a los dos. Aunque también le parece a Dalhousie que la espectacularidad, digamos, con esa palabra, es más musicófila, si querés, más melómana, como que se adapta mejor a la música que los conflictos interpersonales, según su interpretación. Y lo que dice al final también es esto, que la ópera y el teatro musical son conceptos más amplios que el drama musical. Que el drama musical podríamos definirlo de esa manera, conflictos interpersonales que se representan de una forma sustancialmente musical. Pero lo que siempre dejan claro todo el tiempo, y va a profundizar en la segunda parte, es esto, de que el drama tiene que ver con los conflictos, y la ópera tiene una historia más larga que el drama musical, pero bueno, siempre hay una tendencia al drama musical, pero no es la única forma de combinar música y teatro. Hay muchas formas diferentes y esa fue una de las formas que surgió históricamente. Excelente, Pedro, excelente realmente.
una pequeña cosa es que es eso, es decir, qué es una ópera y qué no es una ópera. Por supuesto que eso depende de contextos. Me pareció en algún momento que, hablando de la ópera del Settecento, una cosa que distinguía la ópera de fenómenos similares, paralelos o antagónicos, era la existencia del recitativo seco, que es un factor que, cuando la ópera sale de Italia, es tremendamente combatido por los que no son italianos. Y es precisamente porque ellos no entienden qué es lo que dice el texto en el recitativo, y como el recitativo no tiene un interés musical prevalente, se siente que el recitativo es algo aburrido. Y entonces inventan, crean formas paralelas o antagónicas de teatro musical que no son operísticas. Y en cada lado, ustedes eso lo estudian en la historia de la música, está en Singspiel, en el área germánica, la balada ópera, la ópera comique en Francia o la zarzuela. Por eso es muy interesante ver cómo estas cosas que tienen una fuerza nacionalista, localista muy fuerte, es decir, nosotros no queremos la ópera. Curiosamente, precisamente esta gente nacionalista trata de dar valor a ese objeto diciendo que son óperas. Es decir, una cosa notable es, por ejemplo, cómo lo que siempre se dice que es la primera ópera latinoamericana, que es La Púrpura de la Rosa, en realidad no tiene recitativo, o sea que no sería una ópera. Pero se insiste en decir que es una ópera porque eso da prestigio, ¿no? Bueno, una cosa que tengo que decir es esta, además de agradecer muchísimo a Pedro, es esto. Como ustedes ven, los conceptos que hemos visto hoy son conceptos para nada fáciles de madurar, para nada fáciles de digerir, y que son fundamentales. Yo lo que les pido es que en estos días vuelvan otra vez a este cuadro fantástico que ha hecho Pedro, que vuelvan al texto y que traten de aprovechar de los ejemplos que da Dalhaus, de escucharlos, porque es la única posibilidad de que ustedes, esta cosa que parece ser tremendamente conceptual y ardua, pueda llegar a ser entendida. Al amar me llevan sin tener razón, al amar me llevan sin tener